¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buena mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está Alexandra? Hola, Brian. ¿Cómo está Daney? ¿Qué tal, Grecia? Hola, Junior. ¿Cómo está Rosa? Hola, Tanit. ¿Cómo está Junior? A ver, muchachos. eh, Vamos a desarrollar el tema correspondiente al periodo de entreguerras, que es el punto que más ha venido en el examen de admisión del siglo XX. ¿Ya? En el prospecto figura solamente entreguerras, pero abarca varios capítulos. Revolución Rusa, el fascismo, eh, Cara de 29, Guerra Civil Española, siendo los dos temas más frecuentes Rusia y fascismo, que es lo que tratamos de hacer ahora. El día viernes en nuestro seminario completaremos con Segunda Guerra Mundial para nuestra última sesión el día sábado 18 hacer pues el tema de Guerra Fría, ¿ya? Y luego pasamos pues en enero al módulo avanzado, ¿ya? Entonces, confirma por favor si se ven las PPTs que estoy compartiendo. Ok, listo. Muy bien. Entonces, ¿a qué se le llama entreguerras? Como su nombre lo indica, entreguerras es el periodo de transición entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. O sea, entre 1919 y 1939. Ese es el periodo de entreguerras. Ahora, si somos específicos, Revolución Rusa, pues, no se inicia en el periodo de entreguerras, ya que la Revolución Rusa inicia en 1917. ¿No? Un par de años antes que termine la Primera Guerra Mundial. Pero lógicamente su desarrollo abarca pues el periodo de entreguerras. ¿Ya? Entonces vamos a empezar explicando el tema justamente de Revolución Rusa. Unas preguntas sencillas de lo que hemos trabajado nosotros en clase en módulo básico y sobre esa información pues desarrollamos la teoría correspondiente. ¿Ya? A ver. Entonces lo primero que hay que hacer es definir lo que es la Revolución Rusa. ¿Ya? ¿Cómo definimos a la Revolución Rusa? Un movimiento político. ¿Por qué un movimiento político? Porque la idea pues de la revolución es tomar el control del Estado, tomar el poder. Y hemos explicado que para tomar el poder, ¿no? Eh, hay que hacer uso de la fuerza en un proceso revolucionario, explicando claro está. No, obviamente en un sistema democrático no funciona de esa manera, ¿no? Ahí es a través de elecciones. En este caso, las revoluciones del siglo XIX y siglo XX se hacían pues bajo el uso de las armas. Por eso es un movimiento político militar. Así como en Francia, la idea era acabar con el absolutismo francés. En el caso de Rusia era acabar también con el absolutismo ruso. Solamente que en Rusia el gobernante pues va a recibir el cargo o título de zar. Por eso el zarismo viene a ser pues el absolutismo soviético. Entonces hay que destruir, bajo la perspectiva revolucionaria, ¿no? Ese zarismo. ¿Ya? Como antecedentes a la Revolución Rusa, podemos mencionar la división del POSDR. ¿Qué cosa es el POSDR? El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Y todos conocemos pues las facciones en las que este partido se divide. ¿Me haces un favor? ¿Me haces recordar por favor cuáles son esas dos facciones? Que justamente van a ser pues los grupos políticos que harán la revolución de 1917 más adelante, ¿no? La famosa revolución de febrero y la famosa revolución de octubre.
Claro, estamos hablando de los mencheviques y los bolcheviques. Muchas gracias, Junior. No, los mencheviques y los bolcheviques. ¿Ya? Excelente. Ahí está. ¿Ya? Otro antecedente de la Revolución Rusa va a ser pues la famosa Revolución Rusa de 1905. Ojo, la revolución que más viene en el examen de admisión San Marcos es la revolución de 1917. Hay otro proceso revolucionario en 1905, nosotros ya hemos mencionado ese tema, que ha venido alguna vez en el examen de admisión. ¿Ya? Ha venido una vez en el examen de admisión. En este pequeño PPT podemos encontrar justamente los nombres de las fases revolucionarias de 1917, ¿no? La Revolución de Febrero, conocida como etapa menchevique, y la Revolución de Octubre, conocida como etapa bolchevique. Muchachos, San Marcos hizo una pregunta bastante sencilla con respecto a esto, ¿no? Disculpa la ofensa. Preguntaron, ¿cómo se llamó la primera etapa de la Revolución Rusa? Una pregunta bastante sencilla. La etapa menchevique, ¿no? Bastante sencilla. La etapa menchevique. Como te había indicado, este proceso revolucionario quería sacar, pues, al zar del poder. ¿Quién era el zar en ese momento? Nicolás II de la familia Romanov, ¿no? Ahora, acá hay que hacer una observación. Dice, se va a instaurar el primer gobierno socialista, ya, del siglo XX, porque en el siglo XIX hubo un proceso revolucionario conocido como la Comuna de París en Francia, que estableció el primer Estado socialista en la historia, que no duró mucho, fue algo muy rápido, muy breve, ¿ya? Pero en todo caso, acá habríamos de hablar de un Estado socialista en el siglo XX, ¿ya? La famosa URSS. Recuerda que luego de este proceso revolucionario, en 1922 van a ser pues la famosa URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la parte superior del gráfico podemos ver dos acciones, ¿no? Podemos ver una persona con el brazo derecho estirado dirigiéndose a la masa. Él es el famoso Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, ¿no? Líder de los bolcheviques. Y en la parte derecha podemos encontrar una bandera roja, ¿no? Con dos elementos que vienen a ser pues la hoz y el martillo. Una pregunta bastante sencilla, muchachos. ¿Qué simboliza esa hoz y el martillo? En el contexto que estamos trabajando, obviamente, ¿no? Que es la Revolución Rusa. ¿Qué simboliza la hoz y el martillo? ¿Alguna idea? Nada, muchachos. ¿Nadie me puede indicar qué significa la hoz y el martillo en el proceso revolucionario soviético? Muchachos, recuerda que para Marx la revolución debía ser liderada por los obreros. Y según lo explicado en clases pasadas, ¿dónde trabajan los obreros? ¿Dónde son explotados los obreros? ¿Dónde trabajan largas jornadas? En las fábricas. Gracias, Junior.
La pregunta es, a inicio del siglo XX, ¿Rusia tiene una industria desarrollada? La pregunta es, en el siglo XX, inicios, ¿Rusia tiene una gran industria? Recuerda que Rusia tiene una economía semifeudal. En pleno inicio del siglo XX, Rusia tiene una economía semifeudal. Por lo tanto, nosotros ya hemos trabajado clases de feudalismo, hemos explicado cuál es la base económica en el mundo feudal. Por lo tanto, eso quiere decir que la economía soviética se basa en la agricultura. Entonces, si la economía soviética se basa en la agricultura, ¿cuál es su principal fuerza laboral? Por lógica, su economía se basa en el agro. ¿Cómo se llaman las personas que trabajan en el campo? No está difícil, jóvenes. Gracias, Brian. Campesinos. Entonces, esa bandera con la hoz y el martillo, lo que está demostrando en forma metafórica es la unión entre el obrero y el campesinado. El martillo simboliza al obrero, la hoz simboliza al campesinado. La unión de dichos sectores sociales en el proceso revolucionario. ¿Se entendió, jóvenes? Ok, listo, seguimos. Nosotros sabemos que para 1904 los japoneses se enfrentan a los rusos. Eso lo sabemos por nuestra clase de paz armada, ¿no? En clase anterior. Sabemos que los japoneses ya tenían un proyecto modernizador económico que se expresaba en un desarrollo bélico moderno, ¿no? Mejores armas. Mientras que los soviéticos tenían una economía pues atrasada y eso implicaba también un desarrollo económico militar atrasado también. Así que Japón no tuvo problemas en vencer pues a los rusos en 1904. ¿Cuál fue la razón de este conflicto entre japoneses y rusos? Los soviéticos, con el zar Nicolás II, querían ocuparse la parte norte de China, la zona de Manchuria, y tenían una proyección más allá hasta la región de Corea. Los japoneses no se lo permitieron y lógicamente Japón tendrá control justamente de esas zonas, ¿no? De China y de Corea. Más adelante, cuando termine la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Potsdam se dividió, ¿no? Corea, y en plena Guerra Fría, tú sabes que una característica fue el mundo bipolar. Una parte de Corea pues va a ser para los soviéticos, otra parte para los norteamericanos, y luego vendrá pues la primera guerra de la Guerra Fría, ¿no? La famosa Guerra de Corea, ¿no? Que dicho sea de paso, hasta la actualidad sigue todavía dividida. Y justamente fue una pregunta que te hice en el examen anterior y algunos han fallado y vamos a corregir luego, ¿ya? Cuando Japón ataca a Rusia y la derrota, se firman los acuerdos de Portsmouth y Rusia va a vivir un proceso revolucionario que es la revolución de 1905, que se inició en San Petersburgo, o sea, Petrógrado. Esta revolución no comenzó en forma inmediata. Hubo una manifestación popular pacífica, ¿ya? Que reclamó pues mejores condiciones de vida al zar. Unos 2000 manifestantes fueron al Palacio de Invierno, sede política del zarismo, y buscaron pues hacer llegar sus reclamos al zar. Sin embargo, el zar, creyendo que era un levantamiento que buscaba pues sacarlo del poder, mandó a reprimir esta manifestación popular, eh, pues obviamente con armas de fuego, y terminó matando a un montón de gente inocente, y eso originó pues el levantamiento de Petrogrado de 1905.
El zar, a ese evento que te acabo de comentar, se le llamó Domingo Rojo o Domingo Sangriento, ¿no? Por la cantidad de sangre derramada. Entonces el zar, para tratar de calmar las tensiones sociales, estableció un parlamento. Ese parlamento fue conocido como la Duma. ¿Ya? La Duma es el parlamento que surge producto de la revolución de 1905. Pero esta Duma era un parlamento manejado por la burguesía. Entonces los reclamos proletarios, los reclamos de los obreros, los reclamos de los campesinos, pues no tenían eco. A pesar de que hubo justamente después de esta revolución la creación de una organización popular. Muchachos, pregunta sencilla, ¿cómo se llamaron esas representaciones populares que incluían a los obreros, soldados y campesinos, que luego, en la etapa bolchevique, van a tomar el control del Estado ruso, pero que van a surgir producto justamente de esta revolución? ¿De qué estamos hablando? Un concepto bastante sencillo. Si te olvidaste, no hay ningún problema, me lo haces recordar, me indicas en el chat y yo te explico. Junior, la palabra burguesía nace de Burgos, que significa ciudad. Los burgueses nacen en la Baja Edad Media. Estamos en el mundo contemporáneo. La revolución rusa bolchevique no es burguesa, es una revolución socialista. Los burgueses controlan la Duma. Estamos hablando de una organización que defiende los intereses obreros, de campesinos y soldados. La burguesía es un sector social, no es una representación política. Claro, Luis, gracias. Estamos hablando de los soviets. Así es. Producto entonces de este proceso revolucionario, nacen los soviets, que está resaltado con rojo justamente porque fue examen de admisión. ¿Ya? Los famosos soviets. Entonces, San Marcos preguntó, ¿cómo se puede considerar la Revolución Rusa de 1905 como una revolución burguesa que fracasa? Porque como te repito, en ese momento los soviets recién están surgiendo y no tienen peso político. Lo tendrán recién más adelante en la revolución bolchevique del 17. Entonces, ¿por qué trabajamos esta guerra, esta revolución que nunca, casi nunca ha venido? Para comprender la importancia de los soviets. Por eso, ¿ya? Va a ser difícil que te vuelvan a preguntar por esta revolución del 5, ¿ya? Lo que quiero que te lleves acá es el concepto de soviets, ¿ya? Listo. Ahora vamos así. Bueno, si quieres ampliar un poquito más, ahí está el proceso revolucionario del 5 que acabo de explicar, ¿ya? Ahora, muchachos, recuerda que San Marcos, en todo proceso político histórico, te va a preguntar siempre el tema de las causas, el tema de las consecuencias, y sobre todo siempre va a tratar de fastidiarte con esto de los niveles económicos, sociales, políticos, culturales, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado ahí. Yo te voy a mencionar una causa de la Revolución Rusa y tú lo único que vas a hacer es decirme si es económico, si es cultural, si es político, si es social. ¿Ya? Comenzamos. Difusión del socialismo. ¿Qué tipo de causa sería la difusión del socialismo? Claro, Junior, sería una causa de tipo ideológico. Y si es ideológico, lógicamente sería pues cultural. Claro que sí, así es. Predominio de las actividades agropecuarias. ¿Qué tipo de causa sería el predominio de las actividades agropecuarias? Claro, sería económica, lógicamente. Así es.
económica. Zarismo. ¿Qué tipo de causa sería el zarismo? Ya hemos explicado el concepto de zarismo. Zarismo sería pues política. Claro, porque es el absolutismo ruso. Así es. Servidumbre. ¿Qué tipo de causa sería la servidumbre? Social. Correcto. Muy bien, social. Entonces, ya tienes la idea principal. Sobre la base de esas ideas que usted me ha brindado, vamos a profundizar. ¿Ah? Mire por acá, por favor. Entonces, recuerda que en todo proceso revolucionario siempre va a haber una crisis económica. ¿Por qué? Porque esa crisis económica va a expresarse en un malestar social. Eso quiero que te quede claro. En todo proceso revolucionario, político, claro está, hablamos de una crisis económica. ¿Por qué? Porque eso genera descontento en los sectores populares, pues. Porque si habría un gran desarrollo económico y habría calidad de vida, entonces no tendría sentido una búsqueda de transformación del poder, pues. ¿Ya? Tú has visto en la clase de Revolución Francesa cómo la economía francesa estaba pues atrasada en pleno siglo XVIII y eso motiva pues las hambrunas, sumado a la desigualdad social, desarrollo, Revolución Francesa. La rusa no va a ser distinta en ese aspecto, al igual que la China. En China, a mediados del siglo XX, todavía dependían mucho de la agricultura. Entonces, una de las causas económicas también de la Revolución China va a ser su crisis económica. En Cuba, por ejemplo, en el 59, había una dependencia del capital extranjero. Por eso que Fidel lo primero que hace fue nacionalizar por las empresas, ¿no?, norteamericanas en Cuba, que pregunta que te he hecho también en tu examen y algunos han fallado, vamos a corregir ahí también, ¿ya? Entonces, profesor, ¿todas las revoluciones políticas son iguales entonces? No. Pero usted me está diciendo, profesor, que hay malestar social, hay causas de crisis económica. Sí, pero varía en cuanto a la ideología y al sector social que lo impulsa, pues. Por ejemplo, la Revolución Francesa fue una revolución, pues, burguesa, liberal. En cambio, la Revolución Rusa va a ser una revolución, pues, socialista, proletaria. Entonces, ahí está la diferencia de las revoluciones en cuanto al sector que lo dirige, la ideología que lo difunde, pues. ¿Ya? Entonces, Rusia tenía una economía dependiente del capital externo. Rusia tenía industrias, pero sus industrias eran industrias limitadas y que eran controladas por ingleses y franceses, ¿no? Inglaterra y Francia controlaban los recursos de Rusia, controlaban sus materias primas. O sea, no tenía un capitalismo nacional. Su economía, por el contrario, dependía mucho del agro, una economía con rezagos feudales. Si usted recuerda, el feudalismo llegó a su apogeo entre el siglo XI y siglo XIII. Si transformas eso a siglo y lo comparas con la Revolución Rusa, que es del siglo XX, o sea, hablamos de una economía atrasada en unos 700 años promedio. Imagínate, el apogeo del feudalismo se dio en el siglo XIII. Rusia en el siglo XX todavía seguía teniendo rezagos feudales. Si la economía francesa del siglo XVIII estaba atrasada por tener rezagos feudales, pues se entiende que la soviética estaba todavía peor, ¿no? Nosotros ya sabemos qué es el concepto de latifundio. Latifundio es tierra.
Entonces, ¿qué cosa es latifundismo? Un proceso de concentración de tierras. Y generalmente, ¿quiénes son los que concentran las tierras? La clase dominante, los aristócratas, los nobles. En el caso de Rusia, a esos nobles se le conocía como boyardos, ¿no? Los famosos boyardos. Como no había una industria nacional, ellos importaban pues tecnología del extranjero. No había innovaciones tecnológicas. Y bueno, debido a la crisis agraria y a la escasez de productos, los precios incrementaron su precio, ¿no? Se incrementó el precio de los productos, originando un fenómeno inflacionario debido a la escasez de alimentos. Entonces, más o menos, es el panorama económico que vivía Rusia a inicios del siglo XX. Y todo esto se va a agravar, ¿no? Con la derrota de la Primera Guerra Mundial. Entonces, muchachos, hasta ahí, ¿alguna consulta con el tema económico de Rusia? ¿O está todo claro para continuar? Listo. Ahora vamos con el plano social. ¿Qué pasaba con la sociedad soviética? Pues es lógico, ¿no? En toda sociedad que vive una crisis económica, pues hay mala calidad de vida, hay explotación, hay desigualdad social. Esto va a estar presente en todos los procesos revolucionarios, eso que te quede claro, ¿ya? Entonces, primero, hay desigualdad social. Y si hay desigualdad social, pues hay explotación. Los boyardos, hace un momento te había indicado, eran los nobles terratenientes, eran la clase dominante. Entonces, por deducción, ¿quiénes serían los mujiks? Muchachos, por deducción, ¿quiénes serían los mujiks? Si los boyardos son los dueños de las tierras, aplica los conceptos que te he enseñado, ¿no? ¿Quién es un dominado? La fuerza laboral. Claro, pero al ser explotados en la tierra, tienen un nombre específico. ¿Son explotados? Claro que sí. Pero si trabajan la tierra, ¿en qué condiciones viven ellos? ¿Son libres? ¿Cómo se llama en el régimen feudal aquellas personas que trabajan la tierra y no son libres? Ya hemos trabajado el tema de feudalismo. La servidumbre, jóvenes. Los mujiks vienen a ser los sirvientes en la sociedad rusa, los campesinos explotados en las tierras de cultivo. ¿Ya? Como hay industria, pocas, pero hay, por ende hay obreros. Y por clase pasada ya sabemos que los obreros son explotados en las fábricas. Por eso te decía, Junior, que Mujiks no es el único elemento explotado. Si yo te digo Mujiks explotado, sí, pero luego ves obrero explotado, sí, y obrero no es Mujiks, pues. Los Mujiks son los explotados en los campos, los sirvientes. Los obreros son explotados en las fábricas. El concepto de leva también ya lo hemos explicado en clases pasadas de Revolución Francesa, en todo caso te hago recordar. Las levas eran pues los levantamientos forzados que hacía el ejército. Recuerda que va a estallar la Revolución Rusa en plena Primera Guerra Mundial. Entonces se necesita carne de cañón que vaya pues al frente a la guerra. Por eso el tema de las levas forzadas. Toda revolución política se hace para tomar el control del Estado. Entonces tienes que sacar a quien está ejerciendo el poder. Así como los franceses sacaron al rey del poder, en este caso los rusos sacarán al zar del poder. Y esto que te quede claro, porque más adelante, por ejemplo, en la revolución china,
Va a haber una disputa por el poder. En la Revolución Cubana va a haber una disputa por el poder. Y si retrocedes, en la mexicana también lo hubo. Por ejemplo, en México hubo un dictador que estuvo 34 años en el poder, Porfirio Díaz. A ese se le llamó el famoso porfiriato, ¿no? Entonces, en un proceso revolucionario, no solamente hay un malestar económico, que se expresa en un malestar social, sino también hay alguien que se enquista en el poder y hay que sacarlo del poder. En China, por ejemplo, Sun Yat-sen derrocó a el emperador Puyi. En el caso de México, se busca pues sacar a Fulgencio Batista, perdón, en el caso de Cuba, se busca sacar a Fulgencio Batista del poder, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, mira cómo a partir de un proceso revolucionario como el ruso, estamos haciendo analogías con otros procesos revolucionarios. Ya hemos explicado que es el zarismo, es el gobierno despótico del zar Nicolás II Romanov. Muchachos, ¿qué revolución saca a Nicolás II del poder? ¿La menchevique o la bolchevique? Pregunta, ¿qué revolución saca a Nicolás II del poder? ¿La menchevique o la bolchevique? Vamos, jóvenes, porque tú sabes que hay dos fases en la revolución. ¿Nadie, muchachos? Simplemente es elegir una de las dos alternativas. No, Tanit, son los mencheviques. Los mencheviques sacan al zar Nicolás II del poder. Lo que hacen los bolcheviques, Tanit, es ejecutar al zar Nicolás II. Pero del poder lo desplazan los mencheviques. ¿Me pueden hacer recordar cómo se llamó el principal líder de los mencheviques? Porque los bolcheviques ya sabemos que es Lenin. De los mencheviques, ¿quién fue su principal líder? Gracias, ese fue Alejandro Kerensky. Ahora, ¿por qué te comento esto? Con esa información sale una pregunta de examen de admisión bastante sencilla que decía así. Señale usted los gobernantes soviéticos a inicio del siglo XX en orden cronológico. Entonces un alumno asustado piensa que debe saber las fechas de gobierno. ¿Para qué? Simplemente maneja el proceso. ¿Quién gobernaba? Nicolás. ¿Quién lo reemplaza? Kerensky. ¿Y luego quién le vienen los bolcheviques? ¿Quién gobierna? Lenin. Esa fue la respuesta. Nicolás II, Kerensky, Lenin. ¿Se entendió, jóvenes? Listo. Esto que estoy mostrando en estos segundos acaba de venir en el examen de admisión de San Marcos de septiembre. Me imagino que usted como postulante estará revisando las preguntas de examen de admisión. Entonces, San Marcos preguntó, ¿cuál fue el elemento, ¿no?, que contribuyó con el desastre económico que permite explicar la Revolución Rusa? Las derrotas en la Primera Guerra Mundial, pues. Eso lo hemos explicado la semana pasada. No Tannenberg y Lagos Masurianos en el frente oriental. Rusia es el país que perdió la mayor cantidad de hombres en las guerras mundiales, debido pues a su atraso económico, a su poco desarrollo de industria bélica, ¿no? Fue duramente castigada en las guerras mundiales. Profe, y si es algo que no entiendo. Se supone que Rusia, su economía ya venía mal. Ellos pierden ante Japón. ¿Por qué se meten a la guerra?
Es que la intención de Rusia era justamente, pues, salir vencedor en la guerra. Recuerda que los aliados de los rusos eran, pues, los franceses, los ingleses. Ellos esperaban salir victoriosos de la guerra para tener recursos, materias primas, impulsar su desarrollo económico y salir, pues, de la crisis. Claro, pero una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que se consigue, pues, ¿no? Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Una cosa es la aspiración, otra cosa es la realidad. Los objetivos que se trazaron no se consiguieron porque fueron derrotados, pues, en Tandem y luego más o menos por los alemanes. Así es. Y recuerda que luego Rusia se retira de la guerra, pues, ¿no? Ahí está, las derrotas de Rusia ante Alemania. Toda revolución necesita una ideología en cual sustentarse, ¿ya? Toda revolución necesita una ideología en cual sustentarse. En este caso, los rusos, para 1917, se basan en el pensamiento socialista, marxista, y acá hay que hacer una acotación. ¿Cuál, profe? Que no se podía seguir al pie de la letra lo que proponía Marx. ¿En qué sentido, profe? Porque Marx proponía una dictadura obrera. Él proponía que para destruir el capitalismo e implantar el socialismo, tenías pues que tener un movimiento obrero fuerte. Pero ¿cómo podrías tú tener un gobierno obrero si no tienes gran cantidad de obreros? En teoría, los postulados de Marx debieron aplicarse a un Estado capitalista. Claro, porque según la propuesta marxista, los burgueses son explotadores, entonces los obreros deben levantarse ante esa explotación y tomar el control del Estado. Pero Rusia no era un país capitalista. Rusia era un país semifeudal. Tenía industrias, sí, pero muy pocas, por ende pocos obreros. Es por eso que lo que hace Lenin es adaptar las ideas de Marx a la realidad soviética. Y a eso se le llama leninismo. ¿Qué es el leninismo? La adaptación de las ideas marxistas a Rusia en el siglo XX. Lo mismo va a ocurrir con China más adelante, ¿no? ¿Cómo se llama la adaptación de las ideas de Marx a la realidad china en el siglo XX? ¿Qué hace Mao? Maoísmo. ¿Se entendió eso último, muchachos? Ok. Esta es la parte, pues, más importante de la clase. Esta es la parte analítica, ¿correcto? ¿Ya? Ahora venimos a la parte sencilla de la clase, que son los datitos, ¿no? Que nos pueden de repente preguntar, ¿no? A ver. Muchachos, vamos a hablar del desarrollo de la revolución ahora. ¿Dónde estalla la revolución de febrero? Te ayudo. En el mismo lugar que estalló la revolución del 5. ¿Cómo se llama, muchachos, esa ciudad? No importa si lo dices en forma castellanizada o en ruso, como gustes, no hay problema. San Petersburgo, jóvenes. La revolución estalla en Petrógrado, otra vez. Ahí está. Esta revolución de febrero, o menchevique, que se dio pues como reacción a las derrotas de la Primera Guerra Mundial, que es la Gran Guerra, va a determinar pues que los militares no obedezcan al propio zar que había ordenado la represión. Entonces se produce la abdicación del zar. ¿Qué cosa es abdicar? Abdicar es renunciar a un cargo hereditario. Es por eso que se va a formar un gobierno provisional.
Ese gobierno provisional va a estar al mando de la Duma, que ya sabemos es el Parlamento ruso. Ahí los mencheviques van a dirigir el poder. Y ahí destaca su líder, que ya te había mencionado, Alejandro Kerensky. Muchachos, pregunta, a pesar de las derrotas de Rusia, ¿los mencheviques querían o no continuar con su intervención en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué dices tú? ¿Los mencheviques querían continuar o no con la intervención soviética en la guerra? ¿Sí o no, jóvenes? No está difícil la pregunta, solamente elige una alternativa. Gracias, Brian. Los mencheviques siguen apoyando a los miembros de la Triple Entente, que eran Francia e Inglaterra. Ahora te pregunto, ¿Francia e Inglaterra eran países capitalistas o socialistas? Los miembros de la Entente, Francia e Inglaterra, ¿qué sistema económico tienen? Son países capitalistas. Liberal es un pensamiento, mi estimado Brian. El sistema económico es capitalista. ¿Está asociado al pensamiento liberal? Sí. La pregunta era por el régimen económico. La ideología liberal se basa es el sustento del modo de producción capitalista. Ahora, muchachos, entonces por eso los bolcheviques, que eran socialistas, se oponen a esa continuación en la guerra. ¿Ya? Los mencheviques querían continuar con su intervención en la guerra y los bolcheviques se oponen. Es por eso que viene el famoso Lenin con sus famosas tesis de abril. Pregunta y examen admisión San Marcos de septiembre. ¿Y qué propone, muchachos, Lenin en las tesis de abril? Que también le hemos trabajado la clase pasada de Primera Guerra Mundial. Número uno, sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Claro, Brian. Por eso firmarán los acuerdos Brest-Litovsk con Alemania. Y número dos, darle el poder a esa representación popular que había estado pues dejada de lado durante mucho tiempo, los famosos soviets, ¿no? Darle el poder a los soviets. Entonces ahí está, los bolcheviques se oponen a los mencheviques, Lenin propone las tesis de abril, donde propone sacar a Rusia de la guerra, y explicamos por qué, y darle poder a los soviets, ¿no? Preguntas a Marcos de este año, mira, te lo he puesto ahí en nota con nerita resaltada, y viene en San Marcos este año, ¿no? Si uno maneja bien la teoría jóvenes, tiene que responder las preguntas de admisión. La misión no es otra cosa, no es nada del otro mundo. Simplemente es cuestión de manejar la teoría. Esto lo hemos explicado tanto en módulo básico como ahora en módulo intermedio. Es algo que uno debería manejar si lleva pues las clases en forma constante, ¿no? Si lee, si resume, subraya, anota, practica. ¿Ya? Entonces vamos ahora con la Revolución de Octubre. Ya sabemos que su líder es Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Los soviets se van a sublevar y van a tomar el poder bajo la dirección de los bolcheviques. Así se inició la revolución socialista en base a las tesis de abril, bajo el liderazgo de Lenin. Pero muchachos, Lenin no llegó solo. Lenin llegó con otros dos individuos y juntos van a formar una troika, o sea, un triunvirato.
¿Quiénes fueron esos otros dos individuos del partido bolchevique que van a apoyar en el gobierno a Lenin? Uno de ellos fue Trotsky. ¿Cuál es el otro? Stalin, jóvenes. Stalin era secretario del PQS. ¿Qué es el PQS? El Partido Comunista de la Unión Soviética. Mientras que Trotsky era jefe del ER. ¿Qué es el ER? El Ejército Rojo. Ahí está. Ahora, esta revolución bolchevique va a aplicar inicialmente medidas anticapitalistas. A esas medidas anticapitalistas se le va a conocer como el comunismo de guerra. Ahí está. Entonces, yo te había mencionado que en tiempos de bolchevique se elimina al zar y a su familia. Ya en clase pasada te expliqué que con la firma de Brest-Litovsk, Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial. A cambio, Alemania recibió territorios como Estonia, Letonia, Polonia. Eso hemos explicado en la clase pasada. ¿En qué consiste el comunismo de guerra? Uno, nacionalización de tierras. Dos, nacionalización de bancos. Tres, nacionalización de industrias. Este plan va a ser aplicado a través de los soviets y se va a imponer la dictadura del proletariado. Y el partido bolchevique va a pasar a llamarse Partido Comunista. Ahora, la pregunta es, muchachos, todos estos cambios generaron mejoras económicas en Rusia, que los obreros dirijan la producción, generó una mayor productividad, que los campesinos manejen los bancos, solucionó la crisis económica en Rusia, en absoluto, para nada. Entonces, va a estallar en Rusia una guerra civil. A esta guerra, los rivales son conocidos como los rojos y los blancos. Los rojos vienen a ser pues los socialistas. De ahí que en la actualidad se usa el término rojo, ¿no? Para aquellas personas que están orientadas al pensamiento de izquierda. Y algunos que son moderados le llaman pues caviar, ¿no? De ahí viene el término. Y los blancos están asociados a un grupo, un conglomerado, ¿no? A todos aquellos que defienden el capitalismo, pero también a aquellos que defienden el zarismo. Algunas personas querían reinstaurar el zarismo. Ellos querían eliminar la revolución, o sea, eran contrarrevolucionarios. Y estos son apoyados por ingleses y franceses que querían que Rusia pues retorne a la guerra, pues. Porque recuerda que los alemanes habían desplazado sus tropas sobre el frente occidental, ya que en el frente oriental no había nadie, ya que Rusia se había retirado, pues. Tras la guerra civil, triunfan los rojos y Lenin se da cuenta que debe hacer cambios económicos. Por eso estableció la famosa NEP. ¿Qué es la NEP? La nueva política económica. ¿En qué consiste esta nueva política económica? En una mezcla de elementos económicos de capitalismo con socialismo. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, eh, había empresas con capital privado, pero era controlado por el Estado. Lo que se buscaba era una apertura al mercado exterior a través de la pequeña y mediana empresa.
Este plan buscaba repotenciar la producción y el mercado ante los fracasos pues, del comunismo de guerra. Para 1922 nacerá la famosa URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero Lenin va a morir en 1924. Y al morir Lenin, dos individuos se disputan el poder y con ello el liderazgo de la revolución, Trotsky y Stalin. Cada uno de ellos con una postura distinta en cuanto al quehacer revolucionario. Para Trotsky, él buscaba internacionalizar la revolución y el socialismo en el mundo en forma inmediata. Stalin creía que primero había que consolidarlo dentro de la URSS. Con el tiempo, Trotsky fue deportado, desaparecido y ejecutado por Stalin, originándose pues una dictadura conocida como el stalinismo. Producto de esa dictadura, en la URSS hubo un promedio de 20 millones entre muertos, desaparecidos y purgados. Stalin va a diseñar un nuevo plan estratégico, económico, con objetivos conseguir para cada 5 años. Cada 5 años se llama lustro o quinquenio, de ahí el nombre de los planes quinquenales. Él va a radicalizar las medidas socialistas y va a buscar un logro en el desarrollo agrario y también industrial, sobre todo en la industria pesada. Bueno, pero tú sabes que lastimosamente viene la Segunda Guerra Mundial y eso interrumpe el famoso segundo plan quinquenal. Y ya veremos en la casi Guerra Fría si la economía soviética estaba o no a la altura de la norteamericana. ¿Hasta cuándo dura la dictadura de Stalin? Hasta el 53. ¿Por qué el 53? Porque en el 53 muere. Gobernó hasta su muerte. Y lo reemplazó un tal Nikita Khrushchev, o Khrushchev, como quiera decirlo, que marcó una pauta conocida como la desestalinización. No, él acusó pues a Stalin de ser una persona eh, que cometió muchos excesos durante su gobierno, un gobierno muy personalista, ¿no? Y planteaba pues desenterrar todas esas malas acciones hechas por Stalin, no de el término de desestalinización. Asimismo, propuso él un acercamiento en plena Guerra Fría a Estados Unidos, lo que se llama la famosa distensión o coexistencia pacífica. Sin embargo, va a haber un punto muy conflictivo después de la Revolución Cubana, específicamente en el año 62, donde el mundo casi llega a una tercera guerra mundial. ¿Cómo se llama, muchachos, ese problema que casi pone al mundo al borde de una tercera guerra mundial? Conocida como la crisis del Caribe, conocida como la crisis de octubre. Gracias, jóvenes. Es la famosa crisis de los misiles de Cuba. Después que Fidel Castro toma el poder, el 59, y empieza a nacionalizar las empresas norteamericanas, Estados Unidos intenta retomar el control de la isla con el famoso desembarco en la Bahía de Cochinos, desembarco en la playa Girón. Y al fracasar, terminan bloqueando económicamente Cuba, y en plena Guerra Fría, es la razón por qué Cuba se orienta hacia el socialismo, y la URSS empieza a comprar el azúcar de Cuba, pero a la vez aprovecha a la isla para colocar ojivas nucleares apuntando a Estados Unidos, la famosa crisis de los misiles. ¿Por qué el mundo no llegó a una tercera guerra mundial más adelante? Porque justamente Khrushchev, que estaba negociando la paz con Estados Unidos, la famosa coexistencia pacífica, van a evitar una tercera guerra mundial. ¿Y quién gobernaba Estados Unidos, muchachos, en la famosa crisis de los misiles? El famoso JFK. ¿A quién me refiero? Que es el nombre incluso de su principal aeropuerto. Estamos hablando de John Fitzgerald Kennedy. Así es, Junior, ¿no?
Kennedy negocia con Khrushchev una salida pacífica a la crisis de los misiles. ¿Ya? Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta con respecto a la Revolución Rusa para pasar al tema de fascismo? En el básico hemos trabajado temas por separado. En el intermedio, los dos temas se trabajan en una sola sesión. Bueno, acá tienes un pequeño mapa conceptual para que revises dónde está toda la clase resumida, ¿ya? Ahí está la Revolución Rusa, todo lo que hemos explicado. Ahora vamos a la clase de fascismo. Lo primero que hay que hacer es definir qué es el fascismo. El fascismo es una ideología que se va a expresar políticamente en dictaduras de carácter conservador. Muchachos, podemos agrupar al fascismo en un pensamiento de derecha o de izquierda, si es conservador. Son dictaduras de derecha. Gracias. Así es, Junior. El apoyo a estas dictaduras de derecha va a ser burgués. Por tanto, sus acciones buscan limitar los avances de las organizaciones obreras. Lo que pasa es que estaba desarrollándose el avance del movimiento obrero, o sea, el avance del socialismo. ¿Y esto por qué? Por el triunfo bolchevique, pues. Ya. Ahora, una cosa es el origen del fascismo y otra cosa es la consolidación del fascismo. El fascismo se origina luego de la Primera Guerra Mundial en Italia y se consolida en Alemania luego del crack de 29. Ahora te explicaré por qué Alemania fue afectada por el crack de 29. Estos estados fascistas, desde el poder, van a anular la presencia de sindicatos. Recuerda que los sindicatos implican organización obrera. Recuerda que los obreros están influenciados por el socialismo y el fascismo es anticomunista. Ellos van a anular a los partidos socialistas y en general a cualquier organización que se oponga al régimen. Van a hacer uso de la propaganda hacia sectores populares, proponiendo prácticas discriminatorias a través de agentes represivos. Por ejemplo, los italianos tendrán los famosos camisas negras, los alemanes las famosas camisas pardas, grupos de comando aniquilamiento, fuerzas militares especiales de represión, ¿no? La Gestapo, por ejemplo, en Alemania, ¿no? La policía secreta, por poner un ejemplo. Estos movimientos fascistas fueron radicales. Alemania buscaba desear hacer una potencia industrial, pero no tenía hidrocarburos y tenía colonias pocas, porque recuerda que Versalles se las quita y eso limitaba su objetivo, pues. Por eso que Alemania va a iniciar una nueva guerra mundial, pero realmente la pregunta es, ¿estaba preparada para una nueva guerra mundial? Eso lo veremos ahora. ¿Ya? Ahí está, muchachos. ¿Qué cosa es el fascismo? Un movimiento ideológico. ¿Qué característica tiene? Conservador. ¿Cómo se manifiesta a nivel político? Ahí está, en dictaduras militares, lo que acabo de explicar. ¿Cuándo predominan? En el periodo entre guerras. Claro, porque recuerda que en la Segunda Guerra Mundial ellos vuelven a perder la guerra y son liquidados tras el triunfo, pues, de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde predomina este fascismo? En Europa Occidental, en Italia, en Alemania y en España. Muchachos, pregunta sencillita. ¿Cómo se llamó el fascismo en España?
Una pregunta bastante sencillita. El falangismo. Muchas gracias, Junior. El falangismo, que fue fundado por José Antonio Primo de Rivera, ¿no? El falangismo, fundado por José Antonio Primo de Rivera. ¿Cómo se llamó el fascismo en Alemania? Chiste. ¿Cómo se llamó el fascismo en Alemania? Nazismo. Así es, Junior. El partido nazi. Y en Italia se llamó así nada más fascismo italiano, ¿no? Fascismo italiano. Ahora, mire, ve, antes de pasar a la siguiente PPT, yo tengo que explicarte dos preguntas de examen de admisión de San Marcos, ¿ya? Que lo vas a responder, ¿ya? Y quiero ver si me fallan y para poder corregirlo. Una pregunta intermedia y una pregunta difícil, ¿ya? Pero para eso se pide que todos participen. Hasta ahora solamente me participan 2 a 3 alumnos y somos 8 en la clase de hoy. Bueno, vamos, a ver. Muchachos, San Marcos preguntó, ¿quién fue el principal grupo de apoyo al fascismo? Y yo te respondo, el principal grupo de apoyo al fascismo fue la gran burguesía, porque hay dos sectores burgueses, la pequeña burguesía y la gran burguesía. Entonces, las claves había pequeña burguesía y burguesía. ¿Cuál sería la respuesta? El principal apoyo al fascismo viene de la alta burguesía. San Marcos pregunta, ¿qué sector social apoya el fascismo? Y en las claves tienes pequeña burguesía y burguesía. ¿Cuál es la respuesta? La burguesía. ¿Por qué? ¿Por qué se incluye la pequeña? Pues, ¿ya? A veces no siempre la respuesta viene sencillo, a veces hay que interpretarlo. Tanto la pequeña y la alta apoyan al fascismo. En este caso, en las claves no había alta burguesía. Te colocaron como distractor pequeña burguesía, que es falso, porque la pregunta pedía principal apoyo. El principal apoyo es la gran burguesía, pero no haber clave de la gran burguesía, eso está incluido dentro de la palabra burguesía. Pregunta tramposa de San Marcos. Ahora, solamente me ha contestado un solo alumno, Junior, nada más. Los otros 7, gracias por su aporte. Siguiente pregunta. San Marcos, nivel de eco. Típica pregunta de eco con un texto bastante extenso, más de 10 líneas. Y la pregunta decía así, ¿no? ¿Qué caracteriza a nivel político el periodo de entreguerras? Y en las claves tenías el desarrollo de las ideas fascistas y en otra clave tenías la formación de estados totalitarios. Te pregunto, ¿cuál es la respuesta? La pregunta es una característica política del periodo de entreguerras. Y en las claves tenías desarrollo de las ideas fascistas y en otra clave tenías el desarrollo de los estados totalitarios. ¿Cuál es la respuesta? A ver, Junior me lanzó su respuesta. ¿Qué dice Alexandra? ¿Qué dice Brian? ¿Qué dicen los demás compañeros? Grecia también coincide con Junior. Faltan 6 compañeros que me den su respuesta. A ver. Tanit también. Brian también. Alexandra también. Ya, perfecto. La respuesta es estados totalitarios. Te pregunto, ¿por qué no fascismo?
Yo te pregunto, ¿por qué no fascismo? Porque decía ideas fascistas. Claro, porque sería ideológico. Estaría en el plano cultural. Y la pregunta pedía en el plano político. Las ideas fascistas se expresan a nivel político en dictaduras militares, donde el Estado controla todo el poder. Por eso la respuesta era Estado totalitario. Y ojo ahí, muchachos, cuidado. Recuerda que para esa época también estaba Stalin. Muchachos, Stalin, según lo ha explicado, ¿era o no era un dictador? Que Stalin va a gobernar hasta su muerte, el stalinismo. Ojo, que los soviéticos también son un estado totalitario. Ahora, acá ten bastante cuidado. Por favor, quiero que te concentres, ten bastante cuidado. ¿El fascismo es socialismo? Disculpa, te pregunto, ¿el fascismo es socialismo? Para nada, en absoluto. Entonces, hay totalitarismos de derecha y hay totalitarismo de izquierda. El totalitarismo de derecha se llama fascismo y el totalitarismo de izquierda es el estalinismo. ¿Ya? Ahora, jóvenes, escúcheme. ¿Por qué los burgueses van a apoyar al fascismo? Porque el fascismo es anticomunista. Yo te pregunto, ¿la burguesía a qué sistema económico está asociado? ¿La burguesía a qué modo de producción se relaciona? Al capitalismo. ¿El capitalismo defiende o anula la propiedad privada? Te pregunto, ¿el capitalismo defiende o anula la propiedad privada? Defiende la propiedad privada, se basa en la acumulación de propiedad privada, claro. ¿Y cómo se llama la ideología que propone que la propiedad privada debe ser eliminada? Hay una ideología que dice que la diferencia de clases existe porque hay propiedad privada. Se elimina la diferencia de clases a partir de la anulación de la propiedad privada, el socialismo, claro. En conclusión, en conclusión, ¿al capitalismo le conviene la difusión de las ideas socialistas? No. Entonces, quiero que veas el mundo de la siguiente manera. El mundo prácticamente está dividido en tres: los capitalistas, los fascistas y los socialistas. Entonces, al capitalismo no le conviene que el socialismo crezca. Como el fascismo es anticomunista, entonces las burguesías capitalistas financian al fascismo para que sea un muro de contención a la expansión socialista. ¿Se entendió, jóvenes? Ya, ahora te complico tu existencia. Ahora te fastidio un poquito. ¿Me puedes hacer recordar quiénes fueron los miembros de los aliados en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes fueron los aliados? Prácticamente los mismos de la Primera Guerra Mundial.
¿No fueron Francia? ¿No fueron Inglaterra y la URSS, muchachos? Francia capitalista, Inglaterra capitalista. Te pregunto, recuerda Junior que desde 1922 ya no se llama Rusia. Recuerda que se llama URSS, Unión Republik Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una pregunta, ¿y quiénes conformaban el eje? ¿Quiénes conformaban el eje en la Segunda Guerra Mundial? ¿No era Roma, Berlín, Tokio? O sea, Alemania, Italia, Japón. Gracias, Luis. ¿Y qué de común tienen alemanes, japoneses e italianos en la época de entreguerras? ¿Cuál es su punto en común? Que hay en Italia, que hay en Alemania y que también hay en Japón. Desarrollo del fascismo. Entonces, mira, de esta explicación estamos sacando, uno, causas de la Segunda Guerra Mundial. La expansión del fascismo fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora concéntrate. Pero ahí hemos quedado en que el fascismo era apoyado por la burguesía francesa e inglesa. ¿Cómo explicas que luego esa burguesía francesa e inglesa se una con el socialismo soviético? Porque en la Segunda Guerra Mundial, franceses, ingleses y rusos pelean en contra de italianos, alemanes y japoneses. Es más, cuando Japón ataca Pearl Harbor, entra Estados Unidos y se pone el bando de los aliados. O sea, tienes a la URSS y Estados Unidos peleando en un mismo bloque. Esto es algo muy recurrente, muchachos, en la guerra. El tema de las alianzas y las contrasalianzas. Puede ser un aliado en un momento determinado, pero cuando en el juego ajedrez político de la guerra te conviertes en enemigo, no importan las ideologías, todo se maneja por conveniencia. Es decir, antes de la guerra mundial, el amiguis eran los fascistas. Los enemigos a vencer eran los rusos. Pero cuando el fascismo crece y amenaza a las burguesías capitalistas, ahora el amiguis, ¿quiénes son? Los rusos. El enemigo, ¿quiénes son? Los fascistas. No importa que el capitalismo y el socialismo tengan ideas antagónicas y totalmente contrarias. El enemigo a vencer, ¿quién es? El fascismo, que es una amenaza para ambos. Muchachos, terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿el eje gana o pierde la guerra? ¿Los fascistas triunfan o son derrotados? Pierden, son derrotados. Entonces, esa alianza capitalismo-socialismo tiene sentido que continúe. Si se unieron para liquidar el fascismo y el fascismo fue liquidado tras la Segunda Guerra Mundial, esa alianza ya no debe seguir. Por eso, ¿qué nace luego de la Segunda Guerra Mundial? La Guerra Fría, el mundo bipolar, rivalidad entre Estados Unidos y la URSS, enfrentamiento entre el capitalismo y socialismo. ¿Se entiende, muchachos? Entonces, San Marcos ya no te va a preguntar que memorices los datos.
de los hechos históricos, sino que interpretes la historia. ¿Ya? Durante la Guerra Fría, tanto soviéticos como norteamericanos quisieron imponer sus áreas de influencia y dominio. Los gringos van a ir como locos a una guerra allá en Asia para evitar que el comunismo se difunda por Asia. Y han sacado un montón de películas al respecto. Muchachos, ¿cómo se llamó la única derrota militar de Estados Unidos en toda su historia? No pudo contra las guerrillas asiáticas. Una guerra condenada mundialmente por la opinión pública. La famosa guerra de Vietnam. Gracias, Brian. Así es. Y los soviéticos también tienen su fracaso militar. Así como Estados Unidos pierde en Vietnam, ¿dónde fracasan los soviéticos? Incluso Estados Unidos apoyó a este país para expulsar a los soviéticos, y eso lo ves en Rambo 3. Incluso prepararon gente especializada para resistir el ataque soviético. Afganistán. Correcto, Luis. Muy bien, Grecia. Ahí están los famosos muyahidines, líderes afganos de la resistencia ante la invasión soviética. Así es. Bueno, ya hablaremos de eso ya en la próxima clase ya. Muchachos, vamos a continuar. Antes me olvidaba. Gente, ¿cómo se llamó el dictador español que tomó el poder tras la Guerra Civil Española, que se produjo entre 1936 y 1939? Ese fue Francisco Franco, muchachos. Francisco Franco va a ser un militar que va a gobernar hasta 1975 en España. Ahí se murió. En España van a enfrentarse los republicanos contra los falangistas. Ya sabemos que el falangismo es la versión española de fascismo. Los republicanos eran un conglomerado que tenía pues agrupados a los izquierdistas, ¿ya? Que eran apoyados por Francia e Inglaterra. O sea, en otras palabras, se puede decir que la Guerra Civil Española era un mini ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Algo muy similar va a ocurrir en mayores proporciones en la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente, Franco va a contar con el apoyo de los estados fascistas europeos, o sea, de Italia y Alemania. Y eso fue pregunta de examen a Misión San Marcos en 2 ocasiones. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas que permiten la explicación de la aparición y desarrollo del fascismo? Uno, la crisis económica originada por la Primera Guerra Mundial. A ver, partimos de algo básico, muchachos. La guerra mundial ¿fue o no fue una expresión de rivalidades de potencias industriales capitalistas, muchachos? Según todo lo que hemos explicado, la guerra mundial fue o no fue una lucha por la expansión del capitalismo. Ya, ahora yo quiero que tú te imagines que eres un europeo que está viviendo los efectos de la Primera Guerra Mundial. O sea, hospitales cerrados, colegios cerrados, fábricas cerradas, desempleo, miseria, pobreza, hambre. Yo te hago una pregunta. En ese momento, ¿tú estarás a gusto con el capitalismo? Tomando en cuenta que la guerra fue producto de ambiciones capitalistas, ¿en ese momento estarás feliz con el sistema? Ya, obviamente que no. Ahora, toma en cuenta que los bolcheviques acaban de triunfar. En Rusia,
los bolcheviques han tomado el control del Estado. Entonces eso va a permitir el avance de las ideas socialistas. ¿Me entiendes? Por eso surge el fascismo, financiado por el capitalismo, para frenar la expansión del pensamiento socialista. Muchachos, ¿sabe usted que Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, no podía pagar su deuda de guerra? Versalles humilla a Alemania, quitándole colonias, quitándole la capacidad de un servicio militar obligatorio, quitándole la aviación de guerra, la Luftwaffe. Y había un problema. Estados Unidos no recibía los préstamos de Inglaterra y Francia, ya que estos no recibían los pagos de Alemania, porque Alemania estaba en crisis. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Inyectó ayuda económica a Alemania. ¿Con qué finalidad? De que Alemania le pague ingleses y franceses. ¿Para qué? Para que franceses e ingleses le paguen a Estados Unidos. Claro, todo con interés, obviamente. Bueno, es por esa razón que cuando estalla el crack de 29, que es la crisis del sistema capitalista, los países dependientes del capitalismo entran en crisis también. Y en Europa, el país que llevó la peor parte fue justamente Alemania. Es por eso que tras el crack de 29 hay un fuerte rechazo al sistema liberal, que se expresa en la democracia como forma de gobierno. Y es por eso que las ideas de Hitler empiezan a tomar más fuerza y por eso se consolida el nazismo en Alemania luego del crack de 29. ¿Se entendió eso, jóvenes? Pregunta sencilla. ¿Cuáles son las características del pensamiento fascista? Muchachos, ¿cuáles son las características del pensamiento fascio? Anticomunista, uno. Totalitario, conservador, dos. Antidemocrático, tres. Mira, acá están las características del pensamiento fascio. Los fascistas no creen en la libertad, son antiliberales. La expresión del pensamiento liberal a nivel político se da en la democracia. Entonces, ellos son antidemocráticos. La democracia implica participar en elecciones y por tanto deben presentarse partidos políticos. Para los fascistas debe haber un solo partido, el partido fascio, son monopartidistas. Para ellos el Estado debe tener el control total de todas las actividades, son totalitarios. Incluso para controlar el movimiento obrero deben controlar los sindicatos, eso se llama corporativismo, sobre todo en el caso italiano. Como no creen en elecciones y no creen en democracia, toman el poder por la fuerza, son grupos violentistas. Entonces usan la retórica, o sea, la oratoria, para ganarse a la población, jugando con sentimientos nacionalistas. A eso se llama chauvinismo, que es el nacionalismo exacerbado, el nacionalismo extremo. Se considera a su líder como un elemento único y exclusivo para acabar con las crisis. Eso se llama pensamiento mesiánico, que ellos son los salvadores, los únicos capaces de acabar con la crisis de Europa.
¿A quién le decían el duce? ¿Quién recibía como apelativo el duce? Benito Mussolini. Traducido al castellano significa como el conductor. El duce es el conductor. ¿A quién le decían der Führer? O Führer en castellano, ¿no? Alemán Führer. A Hitler. Muchachos, la clase duraba 1 hora y media, pero no sé si podemos quedarnos un ratito más para terminar de redondear las ideas, porque hemos hecho varios temas en uno solo, como indica el programa. ¿Algún problema con ello? Ya. Gracias, Dani. Vamos a quedar un rato más entonces. Ya, escúchame. Los fascistas no creían en la democracia representativa. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta bastante sencilla y de ahí sale todo el pensamiento facho. Escúchame. En la actualidad, ¿sigue habiendo desigualdad social? En la actualidad, ¿sigue habiendo pobreza? En la actualidad, ¿sigue habiendo corrupción? Sí, sigue habiendo. Entonces, la pregunta del millón, ¿la democracia ha logrado solucionar los grandes problemas de la humanidad? ¿La democracia ha podido con los males sociales? Ya, imaginemos por un instante que sí. Para que el ejemplo se entienda, la respuesta obviamente es no, pero para que se entienda la idea, imagina por un instante que sí. Yo te pregunto, si la gente tuviera calidad de vida, si la gente tuviera buenos ingresos económicos, si la gente tenía buen trabajo, buenos estudios, si los índices de pobreza fueran mínimos, si las tasas de analfabetismo fueran mínimos, te pregunto, ¿tendría cabida el pensamiento socialista? ¿Tendría razón de ser el socialismo? Pues obviamente que no. Entonces los fascistas argumentan lo siguiente, que es por culpa de la democracia débil que no han podido solucionar los males de la humanidad. Y por culpa de esa fragilidad y fracaso democrático es que existe, según ellos, el peor de las ideologías, el socialismo. Por eso los fascistas son antidemocráticos. Por eso proponen una defensa del Estado totalitario. Por eso son antiliberales y a la vez anticomunistas. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces, vamos a hablar ahora brevemente del fascismo italiano. Vamos a hablar del fascismo italiano. Jóvenes, ¿por qué hay un descontento en Italia luego de la Primera Guerra Mundial? Recuerda que Italia inicialmente peleaba para la Triple Alianza, luego se cambió para la Triple Entente. Lo explicamos la semana pasada, por problemas con los austrohúngaros. Italia le ofrecen territorios para cambiarse a la Triple Entente. Italia recibe territorios luego de la Primera Guerra Mundial, pero no recibe los territorios que ellos esperaban.
no se incorpora a lo que ellos llamaron la Italia irredenta. Sumado eso a la crisis económica propia de la guerra, porque la guerra, recuerda, fue en Europa, recuerda que las industrias y las fábricas quedan destruidas en Europa, entonces esto va alimentando los avances de partidos de izquierda, o sea, socialistas. Para 1919, Mussolini funda el PNF, que es el Partido Nacional Fascista. Él organiza un grupo militar conocido como las Camisas Negras, conformada por los Facci di Combattimento. ¿Quiénes son los Facci di Combattimento? Los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Mussolini era un orador, al igual que Hitler, e invocaba al pasado glorioso de Roma. Jugaba con ese sentimiento del nacionalismo exacerbado. Así logró el apoyo de los militares. El rey de Italia en ese momento, Víctor Manuel III, permitió que Mussolini acceda al poder con el cargo de primer ministro y va a establecer una serie de medidas conocidas como leyes fascistísimas. Por ejemplo, se prohibió a los partidos políticos y solamente quedó uno, el partido facho. Se estableció el control de los sindicatos, el famoso corporativismo. Si usted recuerda su clase de unificación italiana, yo le había comentado que el Papa se encerra en el Vaticano, originando un problema conocido como la cuestión romana. ¿Qué ocurrió? Mussolini firmó un acuerdo con el Papa Pío XI en 1929. Se llaman los Acuerdos de Letrán. Producto de ese acuerdo, el Vaticano nace como Estado independiente dentro del Estado italiano. Profe, ¿se puede hacer eso? Sí, hay estados dentro de otros estados, como el Estado vasco respecto a España, por ejemplo. Entonces, el Papa será la máxima autoridad del Vaticano, que nace con los Acuerdos de Letrán. Muchachos, una característica de los fascistas era la teoría del espacio vital. Ellos buscaban expandirse política y territorialmente, pero se lo impedía la Sociedad de Naciones, el antecedente de la ONU. Por eso Mussolini se retira de la Sociedad de Naciones y se va a expandir en África. Va a anexar Abisinia y luego va a firmar un acuerdo con los alemanes, naciendo así el eje Roma-Berlín, el famoso Pacto de Acero. Asimismo, va a apoyar a Franco en la Guerra Civil Española en contra de los republicanos. Justo, muchachos, este año San Marcos ha hecho una pregunta sobre el nazismo. Una pregunta que dio bastante risa porque fue muy ofensiva. Yo sé que usted lo va a responder sin ningún problema. Muchachos, ¿se acuerdan ustedes que explicamos en el módulo básico el Holocausto? La famosa matanza de los judíos en los campos de concentración. ¿Se acuerdan ustedes que luego de la Segunda Guerra Mundial se producen los juicios de Nuremberg? Se castiga a los líderes nazis que habían participado en el Holocausto, en la matanza de los judíos. Entonces, todas esas acciones, ¿qué característica del pensamiento nazi demuestran? ¿Qué caracterizaba a los nazis en cuanto a su ideología? Que lo llevaron a matar judíos en los campos de concentración y que luego de la Segunda Guerra Mundial fueron enjuiciados en los famosos juicios de Nuremberg. ¿Qué principio se defiende en el famoso libro de Hitler, Mi lucha? Una pregunta a San Marcos que ha venido este año. Recuerda que ellos creían en la superioridad de la raza aria.
¿De qué estamos hablando, jóvenes? ¿De totalitarismo? ¿Antiliberal? ¿Antidemocrático? ¿Chauvinista? ¿Anticomunista? ¿De qué estamos hablando? Gracias, jóvenes. Del antisemitismo. Recuerda que los nazis creían en la superioridad de la raza aria. Ellos eran racistas. ¿Ya? Pregunta San Marcos de este año. Bueno, vamos a continuar. Ya tienes un resumen de la clase de hoy del fascismo italiano. En 1919, Anton Drexler había fundado el PAD. ¿Qué es el PAD? El Partido Alemán de los Trabajadores. Al año siguiente, el partido cambia de nombre a Partido Obrero Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, o conocido también como Partido Nazi. Como Partido Nazi. Para 1923, Hitler intenta tomar el control del poder con un golpe de Estado, conocido como el Paz de München o Peace de Múnich. Como este golpe fracasa, Hitler va a ser tomado prisionero y enviado a Landsberg. En la cárcel de Landsberg, él le dice a Rudolf Hess que escriba sus pensamientos y ahí nace Mi Kampf, su obra que en castellano es Mi lucha. Ahí propone, dentro de otros principios, dos principios fundamentales. Uno, la teoría del espacio vital. Dos, el antisemitismo que te mencionaba hace un ratito. ¿A qué se refiere con la teoría del espacio vital? En clase de geopolítica se te enseña de que el Estado para la geopolítica es un ser vivo. Como todo ser vivo nace, crece, se desarrolla. Entonces Hitler decía de que un Estado poderoso, al ser poderoso, necesita someter a otros estados débiles para poder desarrollarse y sobrevivir. Esa es la teoría del espacio vital. Por eso Hitler saca a Alemania de la Sociedad de Naciones y anexa Austria, el famoso Anschluss. Anexa los Sudetes, una región de Checoslovaquia. Muchachos, es importante que usted conecte todas las sesiones. ¿Por qué, profesor? Si usted revisa sus apuntes de Primera Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial se disuelve el Imperio Austrohúngaro y nace Checoslovaquia. Hitler es austriaco. Entonces él buscaba una reivindicación territorial y racista. Él proponía que en los Sudetes de Checoslovaquia, antigua Austria, habían germanos de raza aria. Por eso él hablaba de la supremacía racial y por eso hablaba de una formación de un Estado pangermano, unir a todos los germanos en un solo Estado. Es por eso que la expansión del nazismo se convierte en una amenaza para el capitalismo, porque empiezan a luchar por colonias, materias primas y mercados, lo que va a originar la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, se formó un gobierno conocido como la República de Weimar, dirigida por Federico Ebert. Luego llega al poder Paulo Hindenburg, que lo hemos explicado en clase de Primera Guerra Mundial, héroe de Tannenberg y Lagos Masurianos. Él vence a los rusos en la Primera Guerra Mundial. Luego fue presidente de la República de Weimar y él fue el que permitió que Hitler suba al poder como canciller. Y cuando muere Hindenburg, Hitler funda el Tercer Imperio Alemán, conocido como el Tercer Reich o Tercer Imperio Alemán. Seguramente, si usted ha investigado un poco sobre el tema, debe haber encontrado términos como la noche de los cristales rotos o la noche de los cuchillos largos. ¿Qué cosa fue la noche de los cuchillos largos? Fue una purga dentro del partido nazi. Ahí se ejecuta al líder de la SA, la sección de asalto, Ernst Röhm, y se crea la SA.
Se crea la SS, que es la sección de seguridad. Asimismo, se crea la policía secreta nazi, la famosa Gestapo. Hitler va a rechazar el Tratado de Versalles. Por lo tanto, va a restablecer el sistema militar obligatorio. Por lo tanto, va a establecer la creación de la Luftwaffe, o sea, aviación alemana, en una clara violación al Tratado de Versalles. Ingleses y franceses intentan detener a Hitler en la conferencia de Múnich de 1938. Chamberlain, ministro británico, negocia con Hitler y le permite tomar el control de los territorios que ha anexado bajo la promesa de que no se sigue expandiendo más. Hitler prometió que ya no se iba a expandir más y todos sabemos qué ocurrió. Al mes siguiente invadió Polonia, dando origen a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y Chamberlain fue despedido de Inglaterra y asume la defensa inglesa, pues Churchill, que lo veremos en clase Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Acá tienes un breve resumen de lo que es el tema del fascismo alemán. ¿Ya? Muchachos, con eso terminamos la sesión del día de hoy. No se olviden, el día sábado continuamos, perdón, el viernes continuamos y ahí terminamos de explicar esto. Repásate esto, por favor. Crack de 29, temas chiquitos que son nuevos para ustedes, ¿ya? Y lo que, la Guerra Civil Española, para desarrollar luego la Segunda Guerra Mundial y luego en clase trabajamos lo que es Guerra Fría el sábado. ¿Sí, jóvenes? Listo. Tienen su examen por si acaso, ¿eh? Les he dejado las preguntas para que hagan el examen. Está bastante sencillo, si me has prestado atención, ¿ya? Luego el viernes hablamos de las notas, los materiales, ¿ya? Listo. Cuídense, Tadashi, cuídense, Brian, nos vemos, Dani. Cuídense.